Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Hoy vamos a hacer este poncho que es lo más fácil que vais a hacer durante mucho tiempo. Yo creo que es ideal para principiantes y lo más bonito es el diseño. Yo la idea la saqué de un tejido de costura donde se corta, se cose y demás. Nosotros en crochet no podemos hacerlo así. ¿Qué hemos hecho? Adecuarlo para que sea igual, pero sin tener que cortar la tela. También se puede hacer y es muy sencillo de realizar. No quiero que salgáis corriendo, uy, me aburre la charla. No, seguir el vídeo paso a paso. Primera información. No sé si sabéis que yo cuando subo un vídeo, en el momento en que se sube a YouTube, tenemos una charla a través de un chat donde podéis comunicaros conmigo si queréis hablar un ratito. ¿Cómo podéis hacer eso? Pues es muy sencillo y es gratis. Lo primero, estar suscritos. ¿Cómo sabéis si estáis suscritos? En la campanita de suscribirme tiene que aparecer suscrito, ¿ok? Si aparece suscrito lo tienes correcto. Luego, si le clicas al lado, te va a aparecer una serie de opciones y tienes que poner todas las notificaciones. De esta forma YouTube te dice: Esther, este viernes a las 3:30 va a subir un video tutorial, y en ese momento te pones con nosotras y hablamos un ratito. Somos un montón de gente hablando y nos gusta. Bueno, ahí te dejo la invitación. Venga, segunda recomendación. Podéis usar el material que más os guste y hacerlo para la talla que vosotras queráis. Yo en esta ocasión he usado este, que es un material de que me vengo enamorando hace mucho tiempo, y es Rock and Roll Gazal. Bien, yo he usado 500 gramos de este y mirad qué grande es, ¿vale? De todas formas, yo este, si queréis, yo lo vendo yo aquí en Europa, ¿vale? Si os apetece me decís en mi Instagram o en mi Facebook, que lo tenéis en la descripción. Y poco más que deciros, que luego decís que hablo mucho, os saltáis cachitos y no aprendéis. Primero, visualizar el vídeo de principio a fin, y de esta forma cogéis todos los datos y no os perdéis. Vamos a comenzar, que es muy sencillo de realizar. Bueno, como bien os he dicho, vamos a empezar con las medidas. Bien, para empezar este trabajo solo tenemos que saber una medida. Ya hemos visto el poncho va a ser así encuadrado, pero luego cae unos picos, ¿vale? Bueno, pues tenemos que saber la medida sin los picos. ¿Hasta dónde queréis que os cubra? Luego los picos son más largos. Bueno, yo por ejemplo, en mi caso, quiero que seas de largo 60 centímetros, ¿bien? Pues lo que vais a hacer todas es multiplicar el largo, bien, por 2. Así que en mi caso, 120 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a trabajar el dibujo para que veáis cómo se realiza. Bueno, chicas, para empezar este punto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dar el número de cadenetas que necesitemos, no hay mayor misterio. Que necesitamos 120 centímetros en cadenetas, pues hacemos 120 centímetros en cadenetas, ¿vale? Que lo queréis más largo que el poncho, 120 centímetros sería para una largura la mitad, 60, ¿bien? Que queréis que sea de 90, pues serían 180 cadenetas no, centímetros en cadenetas, ¿bien? Dais cadenetas hasta conseguir la longitud que necesitéis. Partiendo de aquí, la primera vuelta, muy sencilla, puntos altos. Mirad, yo voy a agarrar aquí el ganchillo, pero os explico, ¿vale? Hago 1, 2 y 3. Yo no hago nunca 1, 2, 3 y voy al cuarto. No, porque este sería mi primer punto alto, y cuando hacemos un punto alto siempre vamos al siguiente. Así que voy al quinto. Y ahí hago un punto alto. Bueno, y esta primera vuelta ya la tenéis que saber hacer porque son simplemente puntos altos. Venga, así que vamos a ello. Bueno, amigas, la primera vuelta os la he explicado, pero es que es una vuelta de puntos altos, no tiene ningún misterio. Los centímetros ya hemos dicho cómo los tenéis que calcular. Aquí simplemente hay que dar cadenetas con los centímetros que necesitemos. Bien, venga, vamos a por lo que es el punto alpino. A mí me encanta y es muy fácil, ¿vale? Vamos a comenzar, ya veréis. Mirad, yo voy a empezar por 1, 2 y 3 cadenetas. Venga, y el siguiente punto, para no liarnos, voy a hacer en punto alto. Bueno, vamos a ir alternando. En las vueltas pares van a ser puntos a relieve por delante, y en las vueltas que son por detrás, puntos a relieve por detrás. Venga, pues esta es por delante, así que lo que voy a hacer es abrazar y hacer el punto a relieve por delante. ¿Qué significa? Meto el ganchillo por aquí abajo, voy hacia atrás, abrazo el punto de abajo, traigo hacia mí el hilo y hago un punto alto. Y lo vamos alternando con un punto alto. En el siguiente, un punto alto normal. Una vez más, echo la hebra, voy al punto, a la hilera anterior, y lo abrazo. De adelante hacia atrás, abrazo este pilar. Traigo el hilo hacia mí y hacemos el punto alto.
Y el siguiente punto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos normal. Un punto alto normal. Y es ir alternando. ¿Un punto alto normal? Bueno, pues el siguiente punto. Echo hebra, abrazo hacia mí, traigo hacia mí y hago un punto alto normal. Esto es relieve por delante, se llama, ¿vale? Ya veréis cómo en la siguiente vuelta es relieve por detrás. Bien, así que bueno, es ir alternando punto alto normal. Y el siguiente, punto alto a relieve por delante, ¿ok? Venga, vamos a ir hasta el final. Bueno, voy terminando. A mí me toca relieve y punto alto, ¿vale? Pero imaginaros que a vosotras os ha tocado el punto anterior, punto alto. No pasa nada, el siguiente lo hacéis punto alto y ya está. ¿Ok? A partir de ahora, ¿qué tenéis que hacer? Pues fijaros bien en los detalles. Mirad, es muy sencillo este punto. Siempre vamos a salir con 3 cadenetas, ¿vale? Y ahora nos vamos a fijar en lo siguiente. Tenemos unos que están a relieve hacia este lado. Bien, a relieve hacia este lado. Vale, esos son los que vamos a coger a relieve hacia el otro lado. Este no está a relieve hacia mí, ¿vale? O sea, el primero no está a relieve hacia mí, este sí. El que no está a relieve lo cojo normal. ¿Ok? Y fijaros bien, este sí sobresale, viene hacia mí. ¿No veis cómo hay unos que vienen hacia mí? Vale, pues los que vienen hacia mí ahora van a ir hacia el otro lado. ¿Vale? Abrazamos por detrás y lo hacemos a relieve por detrás. El siguiente, normal. Si veis, no está a relieve, el que está a relieve es el siguiente, el anterior no. Pues como no está a relieve, lo hago normal. Y este, como sobresale hacia mí, abrazo y lo hago a relieve cogiendo el ganchillo desde atrás. ¿Bien? Venga, una vez más porque es muy sencillo. Venga, uno, lo echo a relieve por detrás, el siguiente normal. ¿Vale? Pero si no sabéis o os perdéis, recordar, como este está a relieve hacia mí, lo abrazo por detrás a relieve, ¿vale? Bueno, es muy sencillo. Una de las vueltas se coge a relieve por delante y ya veis que la otra a relieve por detrás. Y es simplemente ir intercambiando uno a relieve y uno normal. Uno a relieve y uno normal. Otra cosa que también os puedo decir es que yo soy mucho de hacer muestras para aprendérmelas. Bien, porque si yo aquí ahora estoy dando 500 cadenetas y me equivoco para aprender, tengo que soltar 500 cadenetas. En cambio, si hubiera hecho 20 puntos, solo tendría que soltar 20 puntos. Y de esa forma lo aprendería rápidamente, ¿vale? Bueno, pues voy a dar la vuelta y os explico otra vez por el derecho, porque es así de sencillo. Bueno, chicas, repetimos una vez más, ¿vale? Porque es así de sencillito. Terminamos la vuelta. ¿Cómo la empezamos? No os volváis locas y al principio simplemente 1, 2 y 3 cadenetas. Bien, luego solo tenéis que mirar. Hay puntos que son a relieve. Mirad, de hecho, si hacéis así, se mueven por el pilar de abajo, ¿verdad? Bueno, pues el que está a relieve es normal y el otro no. Así que si este es a relieve, este es normal, ¿vale? Y recordar, el normal, el que antes tenemos normal, ahora lo hacemos a relieve. Y el que antes era a relieve, lo hacemos normal. ¿Ok? Si hacemos este, vemos que es normal, está clavado en el punto, lo hacemos a relieve. Y el siguiente lo hacemos normal. El punto es muy sencillo, además es uno de los puntos que más me gustan a mí. Si me seguís ya habéis visto que más de una prenda lo utilizo. Bueno, chicas, vamos a seguir trabajando hasta llegar a una altura. Y ahora os explico cuál es esa altura que tenéis que conseguir. Bueno, amigas, ya sabemos cómo se realiza lo que es el punto y hemos empezado de base con el doble de lo que necesitamos de altura. ¿Hasta dónde tenemos que trabajar? Nos falta, por ejemplo, ahora mismo nos falta otra opción, saber otra medida. ¿Bocamanga o ancho de manga? Ancho de manga o bocamanga, ¿vale? La bocamanga. ¿La bocamanga qué es? Pues más o menos lo que sería el ancho de brazo. Por norma general solemos darle unos 40 centímetros. Pero repito, mediros cómo queréis la bocamanga, porque puede ser que la queréis más amplia. Bueno, más estrecha no, porque no os entraría los brazos, ¿no? Pero bueno, solo medís. Yo en mi caso serían 40 centímetros. Mirad, a estos 40 centímetros que me ha dado de ancho de manga voy a dividirlo entre 4, ¿vale? Da igual que sean 50, 60, lo vais a dividir entre 4. Bueno, en mi caso me da 10 centímetros. Bien,
A vosotras lo que os dé el ancho de manga entre 4. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Al largo le vamos a restar estos 10 centímetros. Así que ahora lo que vamos a hacer es trabajar en línea recta lo que es una tira de 120 de base por 60 menos 10, que serían 50 centímetros. ¿Ok? Bueno, pues vamos a trabajar estos 50 centímetros y os sigo explicando. Bueno, llegado este momento, que ya tenemos los 50 centímetros de altura, nos falta otro dato, el ancho de hombros. Vale. Repito que esto os tenéis que medir, ancho de hombros. Venga. En mi caso, repito, son 40 centímetros, pero es que hay datos que son así de básicos. Os medís, normalmente suelen ser unos 40 centímetros. Que sois muy delgaditas, 37. Que sois bastante anchotas, pues bueno, 43. No importa el ancho que os dé. ¿Qué vais a hacer? Bueno, vais a coger desde el centro, bien, en mi ancho de hombros son 40 centímetros, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Dividirlo entre 2. Y a mí me va a dar 20 centímetros. Repito, algunas de vosotras os dará 25, os dará 22, el ancho entre 2. Bueno, pues desde el centro lo que voy a hacer es medir 20 centímetros hacia aquí y 20 centímetros hacia aquí. Voy a poner aquí un marcador y aquí otro. Bien, y voy a trabajar primero un lateral y luego el otro. Bueno, vamos a empezar a dividirlo en partes para que nos dé esta forma. Paso número 1, mirad. Bueno, o contáis los puntos, o si sois muy buenas calculando, lo hacéis así. Buscamos el centro de los puntos. Bueno, yo os aconsejo que los contéis, ¿vale? Vale, ¿y qué vamos a hacer? Pues tenemos que medirnos el ancho de hombro. Por norma general, una mujer viene, si sois muy delgaditas, unos 37. Y la gente normal 40, y ya si sois muy anchas, 42, 44, ¿vale? Pero por norma general suelen ser 40 centímetros. Desde donde pusimos el marcador, vamos a contar 20 centímetros hasta aquí y desde donde ponemos el marcador 20 centímetros hasta aquí. ¿Por qué? Porque así en el centro nos quedarán los 40 centímetros que queremos para el hombro. Por cierto, estos laterales que vamos a trabajar desde aquí, desde donde empezamos a hacer los 50 centímetros, bien, desde los 50 centímetros vamos a trabajar el lateral, la bocamanga dividido entre 2, ¿vale? Bocamanga, que son los 40 centímetros, dividido entre 2, que nos da 20 centímetros, ¿vale? Así que ahora, una vez que hemos calculado el centro, vamos a hacer un lateral y el otro lateral con 20 centímetros. ¿Ok? Venga, pues vamos a ello. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar solo un lateral. Así que yo ya estoy llegando a lo que es el marcador. Bien, y lo único que voy a hacer es trabajar el lateral. ¿Ok? Venga. Relieve, aquí me toca punto. Ahora me toca relieve. Y ahora llego hasta donde está el marcador y me toca punto. Bien. Y lo dicho, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Simplemente trabajar este dibujo, pero en el lateral. ¿Ok? Así que comenzamos por el otro lado y vamos trabajando. Ya veis, chicas, que no hay misterio. ¿Durante cuántas vueltas? Pues repito, si queréis que la bocamanga sea de 40 centímetros, tenéis que dar la altura de la mitad, 20. ¿Que queréis la bocamanga de 50? Pues 25, ¿ok? Pero siempre buscando la mitad de lo que sería vuestra bocamanga. Bueno, pues vamos a seguir trabajando esto hacia arriba hasta conseguir justo el alto que necesitamos. Repito, la mitad de lo que queréis de ancho la bocamanga. Bueno, amigas, aquí ya hemos dado la altura que necesitamos. Recordar el ancho que queréis de bocamanga, ¿ok? Pues damos la mitad. Venga, ¿qué vamos a hacer? Pues donde pusimos el otro marcador, repetir la misma operación. Una cosa muy importante, como aquí hemos llegado y hemos parado aquí, se supone que esta primera vuelta tiene que ir en esa dirección. Así que lo que tenemos que hacer es tomarla en la misma dirección, ¿vale? Aquí hemos parado y hemos vuelto en la segunda. Pues aquí hacemos lo mismo. Esta primera vuelta en la misma dirección. Bueno, esto ya no tiene misterio porque sabemos hacer el punto. Así que vamos a comenzar. Lo único que ahora en estas primeras os tenemos que fijar, ¿vale?
relieve y este es normal. Bueno, pues nos toca, entonces el normal nos toca con relieve, bien, y el que está con relieve nos toca con punto normal, bien. Bueno, chicas, pues aquí lo que tenemos que hacer en este lateral simplemente es realizar lo mismo que en este y el mismo número de vueltas, ¿ok? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, amigas, mirad, hemos hecho el primer lateral, luego hemos hecho el segundo. Recordar siempre, por favor, el mismo número de líneas y recordar, esto tiene que ser así. Si el hilo ha acabado a este lado, este también tiene que acabar a este lado. Si por la contra ha acabado al otro, tiene que terminar en el otro. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer el centro. ¿Cómo hacemos el centro? Pues igual que hemos hecho aquí. Desde el punto siguiente. Ese está trabajado. ¿Bien? Este punto ya veis que está cogido. Pues vamos al siguiente. Atamos un nudito y empezamos a trabajar. ¿Bien? Como ese primer punto siempre son 3 cadenetas y luego buscamos aquí abajo. Este es a relieve, pues me toca normal. Este es normal, pues me toca a relieve. Otro normal. Y otro a relieve. Otro normal. Y otro a relieve. Bueno, esto ya es muy fácil porque simplemente es ir trabajando punto sobre punto, pero quiero llegar al final para explicaros. Venga. Bueno, mirad, este punto de aquí está cogido por el que sube, así que no lo trabajamos, trabajamos solo el anterior, ¿vale? Y este último pues a relieve que me corresponde. Y ahora giramos la labor y solo trabajamos el centro. Pero quiero que os quede muy claro cuánto vamos a trabajar del centro. Si aquí hemos dado 50 vueltas, 25. Hemos dado 30, la mitad. 15. Hemos dado 20, la mitad. 10, ¿vale? El centro vamos a trabajar solo la mitad de vueltas que en los laterales. Aquí en el centro ya hemos llegado justo a la mitad de las vueltas que hemos dado en los laterales. Yo en el lateral había dado 8 vueltas, vosotros podéis hacer 50, dependerá el tamaño que tengáis, ¿vale? No importa el número, tiene que ser la mitad del lateral. Bueno, yo aquí he hecho 4, pues aquí 4. ¿Qué voy a hacer? Pues dejar un agujerito para meter la cabeza. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mirad, chicas, bueno, os lo voy a explicar esto en papelito y así continuamos. Nos toca hacer el cuello. Lo lógico sería, pues como en todos sitios, hombro a hombro y que nos quedaría ajustado al cuello. Pero tenemos que reconocer que en el crochet no tenemos aberturas, no tenemos un botón en el cuello, es simplemente un círculo y nos tiene que coger por la cabeza. Entonces, a la hora de calcular aquí el círculo del centro, hacemos lo mismo que cuando calculamos los hombros totales, ¿vale? En el centro, una cabeza de adulto suele ser entre 50 y 55 centímetros. Así que mi recomendación para calcular el cuello es que en esta tira del centro marquéis el centro, bien, y hagáis 26 centímetros hacia un lado y 26 centímetros hacia el otro, ¿vale? Y es ahí donde vais a poner los marcadores para luego hacer las cadenetas. Vamos a explicarlo. Bueno, chicas, pues vamos a ello. Vamos a trabajar solo los puntos que son para los hombros, dejando libre los puntos para el cuello. ¿Bien? Venga, pues desde aquí empezamos. Y desde aquí comenzamos con las 3 cadenetas, siempre 2 y 3. Bueno, y ahora aquí me toca a mí un punto normal, en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto normal. Bueno, voy a contar cuántos puntos tengo en el centro, ¿vale? Porque el del marcador lo hago y el del marcador lo hago, el resto no, así que cuento los del centro. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues voy a dar 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Bien, ahora voy al marcador, ¿ok? Hago un punto alto. Miro abajo, este es normal, pues a relieve, un punto a relieve. Voy al siguiente, un punto alto. Y para terminar, pues como queráis, o abrazáis o a la tercera cadeneta. Bien. Y a partir de aquí, mirar, he dado una vuelta. Me faltan por dar 3 para que sean 4, igual que el anterior, ¿vale? 4 hacia un lado y 4 hacia el otro. Bueno, he dado una, voy a por la segunda. ¿Cómo voy a hacer la segunda?
Venga, pues vamos a mirar qué me corresponde. Las 3 de subida. Aquí, punto normal. Bien, aquí, punto relieve. Perdón, que no, que me he colado. Aquí, punto relieve. Esperar, 1. Aquí el punto es a relieve. Aquí es normal. Y aquí es a relieve. Como tengo cadenetas, igual que hicimos en la primera vuelta, lo que tengo que hacer es el mismo número de cadenetas que de puntos. Así que vamos a dar los puntos. Aquí, a ver. Bueno, ya llego aquí. ¿Qué me toca? ¿A relieve? Pues lo hago a relieve. ¿Qué me toca? ¿Punto alto? Pues hago punto alto. ¿Bien? ¿Qué me toca? ¿A relieve? Pues a relieve. Y me toca un punto alto, pues un punto alto. Bueno, amigas, ¿qué tenéis que hacer a partir de ahora? Bueno, tenéis que contar, ¿vale? El mismo número de vueltas que hayáis hecho aquí, tenéis que hacerlo hacia abajo, pero contando esta. Yo llevaría 1, 2 y seguiría hasta completar el mismo número que tenemos aquí, pues tenemos que tenerlo aquí, ¿vale? Bueno, y aquí trabajar los puntos altos, igual que como hicimos al principio, simplemente como nos correspondan a relieve. Bueno, amigas, pues fijaros bien. Tenemos la primera parte, la segunda parte y dónde va a ir nuestro cuello. ¿Qué vamos a hacer? Una cosa que sí os tenéis que fijar es que están todas en la misma dirección. Hemos dado el mismo número de vueltas, así que tiene que estar este hilo en la misma dirección que este y que este. ¿Que está en la otra dirección? Pues en la otra, ¿vale? En la que vosotras tengáis, pero siempre en la misma dirección. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues esto es muy sencillo. Desde aquí, desde la esquinita, vamos a atar un nudito y vamos a comenzar. ¿Bien? Venga, vamos allá. Desde la esquina comenzamos otra vez con nuestro dibujito. Vamos trabajando. Mirad. Esto ya es muy, muy sencillo. Vamos trabajando lo que es el primer lateral. ¿Bien? La verdad que es tan sencillo y queda tan bonito. Yo sé que a muchas en Facebook os ha gustado, así que espero que aquí por YouTube también. Me parece algo original, nos disimula un poquito la barriguita, es muy fácil. Ya veis que el relieve más bonito es el punto alpino. Bien, así que venga, todas contentas. Bueno, voy terminando lo que sería este lateral. Mirad, aquí al final a mí me va a pasar esto. Bueno, que me toca relieve y punto. Como vamos a tener los mismos puntos que antes, aquí ahora, en el siguiente punto, me toca relieve. Así que empiezo con relieve y punto. ¿Lo veis? Así de fácil. Solo es unir un lateral con el otro lateral. Vamos a ver, sigo un poquito más. Y vamos a ver cómo unimos en el otro lado también. Punto y luego me toca relieve. Punto. Vamos a ver aquí, punto. Y luego me toca relieve. Punto. Y me toca relieve. Punto. Me toca relieve. Punto. Y ya veis, en esta ocasión, por ejemplo, yo voy a acabar con relieve, cada cual con la que acabe. Como me toca aquí relieve, quedaros con el nombre relieve, bueno, pues empezamos en la otra esquinita con punto. Bien, vamos alternando punto con relieve y nos tiene que dar exacto, puesto que no hemos variado para nada el número y hemos seguido siempre en la misma dirección. Bueno, mirad, chicas, esto ya es simplemente trabajar hacia abajo. ¿Cuánto? Pues lo mismo que hayamos hecho. De aquí a aquí, ¿cuántas vueltas habéis dado? Pues ahora de aquí a aquí, las mismas. Y ya lo tenéis. Fijaros bien lo que pasa. Al hacer esto así hacia arriba, mirad,
es cuando tiene la caída. ¿Veis qué bonito? Bueno, me parece una monada. Aquí tenemos nuestra manguita, por aquí metemos el brazo, ¿ok? Por aquí metemos la cabecita y la caída es espectacular. Ya la habéis visto en el maniquí. Os enseño el original para que veáis cómo vamos a hacer los remates en el cuello y en las bocamangas. Bueno, amigas, un resumen. Siempre hago resúmenes para que lo entendáis definitivamente bien. ¿Cuál va a ser? Nuestro ancho total va a ser igual que el largo total. Nos va a quedar esto como si fuera un cuadrado. ¿Bien? Van a ser 120 de ancho por 120 de largo. Perfecto. ¿Cómo calculamos? Lo primero, el largo por 2. Eso va a ser nuestro ancho. ¿Bien? El largo por 2. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saber cuánto es la bocamanga. Esa bocamanga la vamos a dividir entre 4. ¿Ok? Y antes de empezar a hacer lo que serían estas aperturas que nos han quedado, vamos a dejar 10 centímetros, que son los 10 centímetros de la bocamanga. Por eso tenemos que dejar 50. ¿Ok? Venga, perfecto. Luego trabajamos 20 centímetros de largo. Es que si os fijáis bien, si yo hago esto así, esto es la mitad del jersey, ¿vale? Por eso aquí son 10 y de aquí para abajo son 10, ¿ok? Que serían los 20 centímetros de la mitad de una bocamanga. Y estas son las aperturas que nos van a quedar. Aquí para los hombros y aquí para el cuello. Y recordar cómo hemos calculado el cuello, que la cabeza tiene que entrar por el orificio del cuello. Os voy a dar un par de truquitos. Yo os aconsejo que este tipo de prendas que son tan anchas y tan largas, yo en mi caso, esto es para un ganchillo 4, 4 y medio, y yo lo he trabajado con un ganchillo de un número 6 y lo he trabajado muy flojo. ¿Por qué? Porque de esta forma abarca mucho, cubre mucho y es muy ligero. A mí solo me ha pesado 500 gramos. ¿Bien? Vale, ese es un truquito que os quiero dejar. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el cuellito, que también os va a gustar. Nada, es un simple remate muy fácil de realizar. Bueno, amigas, al igual que hemos realizado todo el trabajo de una forma muy sencilla, vamos a hacer los remates igual. A los lados no vamos a hacerle nada, solo vamos a hacer remates en el cuello y en las bocamangas. ¿Bien? Bueno, para hacer los rematitos del cuello, simplemente lo vamos a hacer igual, ¿vale? Lo único que vamos a hacer, mirad, es atar un nudito en cualquiera de los puntos y empezamos y vamos a hacer una cadeneta y un punto bajo. Yo solo voy a hacer esto. ¿Que queráis darle un poco más de chispa? Hacéis una cadeneta y en el siguiente un punto bajo. Hacéis una cadeneta y en el siguiente un punto bajo. Y seguís una cadeneta y en el siguiente un punto bajo. Bien, esto es lo que voy a hacer yo durante toda la vuelta, tanto sea en el cuello como en las bocamangas. De esta forma simplemente lo único que voy a intentar hacer es darle un rematito final, pues para que nos quede un poquito más bonito, ¿verdad? Bueno, mirad cómo queda para que lo veáis. Va a quedarnos, a ver si lo pongo aquí plano para que lo veáis. Va a quedarnos con este pequeño rematito, bien, que va a hacer como una pequeña onda en vez de este punto que queda tan abierto, ¿vale? Bueno, chicas, pues nada, ya lo tenéis hecho. Damos aquí toda la vuelta, llegamos aquí, lo unimos con un punto deslizado, sacamos el hilo y lo escondemos y hacemos lo mismo en las bocamangas, ¿ok? Bueno, pues vamos a ello. No me podéis decir que no ha sido la cosa más fácil que habéis visto. Y algo muy diferente, ¿verdad? Porque todo el mundo os va a decir, ahí va, ¿cómo has hecho eso? Ay, si tú supieras con lo fácil que es. Bueno, pues tú ya lo sabes hacer. Muy sencillo para cualquier talla y con el material que más te guste. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Recuerda, si te ha gustado, déjame un like y por favor comparte en las redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en todo lo que se os ocurra, porque de esta forma a mí me ayudáis a seguir creando. Si quieres verme en el próximo chat, recuerda estar suscrito, tener todas las activaciones, todas las notificaciones activadas y en el próximo video tutorial hablamos un ratito por el chat. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!